Para mí haber podido entrar al programa doctoral en el primer grupo en particular, ha constituido una experiencia extraordinaria. Yo siempre quise hacer un doctorado en trabajo social. Mira, el programa doctoral de trabajo social para mí siempre fue una idea que había estado presente desde que la Escuela de Trabajo Social de forma incipiente surgió en este país. O sea que desde el comienzo siempre había la idea de que esta noción de lo que era la escuela tenía que evolucionar hacia algo que eventualmente fuese lo que hoy en día es el programa doctoral. De modo que yo entiendo que esas pioneras de la educación en trabajo social que formaron la escuela nunca dejaron de pensar que se llegaría allí, ¿verdad? Claro, en el 2000, en la década del 2000, en este siglo, pues fue que se consiguió hacer eso, que había comenzado hace 70 y pico de años atrás. Así que yo creo que nosotros conseguimos lo que ellas plantaron. Esa revisión curricular es histórica. Nunca se había dado en la Escuela de Trabajo Social un proceso de revisión curricular como la que se dio entre esos años. Era a fines de la década del 80. Y yo presidí el comité de currículo porque era la coordinadora de asuntos académicos y teníamos un grupo tan bueno, tan excelente en ese comité de currículo que nos ideamos una serie de maneras de revisar el currículo. Por ejemplo, vistas públicas. En la escuela nunca se habían llevado a cabo vistas públicas que vinieran clientes a deponer de los servicios de los estudiantes y de trabajadores sociales, que vinieran personas profesionales de otras disciplinas. Ahora me estoy acordando con mucha alegría y mucho agradecimiento de Trina Rivera de Ríos, que fue una de las deponentes en esas vistas, hermana de una de nuestras pioneras, doña Carmen Rivera de Alvarado, nuestra maestra eterna. Aquellas vistas fueron una cosa. Hicimos vistas por la mañana, por las tardes, por la noche. Así que recogimos el insumo no solamente de estudiantes, de profesores, sino de trabajadores sociales que estaban en la práctica, en el campo, de otros profesionales. Y fue un proceso tan y tan hermoso, tan rico, que nutrió significativamente la propuesta que trabajamos para la revisión curricular. Y ahí precisamente, en ese proceso, surgió la necesidad de escalar nuevos niveles en la preparación de trabajadores sociales en Puerto Rico con un doctorado. Después de eso, vino la revisión donde, además de la profesora Dagmar Guardiola, estuvieron unos tremendos compañeros, María Josefa Canino, Víctor Iván García Toro, que fue estudiante mío, dicho sea de paso, y Norma Rodríguez, que fueron personas claves en la revisión de ese primer documento de una propuesta doctoral. Vinieron asesores externos como el doctor David Hill, que trabajó con el grupo que hizo la revisión final. Así es que mucha gente excelente, bien comprometida con la profesión y con nuestro país, que trabajaron en esa propuesta. En el contexto de la comunidad puertorriqueña, yo creo que el programa doctoral viene a representar el grado mayor, ¿verdad?, de la profesión, que siempre se había deseado que existiese, lo que forzaba a muchos de nosotros
a irnos al exterior a poder estudiar un doctorado en trabajo social. Me parece que el programa, precisamente por su naturaleza, fue muy atractivo, porque si bien la formación en trabajo social había sido hasta ese momento dirigida a la práctica del servicio directo, ya fuera con individuos y familias, grupos o comunidades, y obviamente administración de esos servicios, lo que nosotros queríamos es ir un paso más allá y preparar colegas y personas de áreas afines para que tuvieran la sensibilidad, la capacidad y el interés de incidir en la política social. La misión del doctorado, y citaría, ¿verdad?, fue formar profesionales de trabajo social con capacidades de investigar, de conceptualizar, de innovar, validar la práctica profesional en función del desarrollo teórico práctico de la disciplina en el contexto de Puerto Rico, América Latina y las comunidades latinas en Estados Unidos. Esa misión lleva a un alto nivel, ¿verdad?, la práctica de trabajo social, ya al incorporar los elementos de investigación, de conceptualización, de teorizar, de innovar. Y para mí pues fue muy importante para mí personal, a nivel personal, ¿no?, de tener la visión de que ya establecida esa dirección, que mi aportación sería hacer lo máximo por lograr los mejores teóricos críticos en trabajo social. Bueno, Puerto Rico ha sido reconocido a nivel internacional por el programa doctoral de trabajo social de la Universidad de Puerto Rico, programa que cumple su 10º aniversario. Y para hablarnos al respecto con nosotros está la pasada directora del programa, la doctora Norma Rodríguez. Bienvenida a Noticentro, es un placer. Y me comentaba Muchísimas usted gracias por tenerme aquí. Que es una buena noticia, ¿verdad?, el poder compartir esta información cuando se celebran 10 años de la creación de este programa. Así es, este año estamos de fiesta, estamos celebrando. Tenemos 10 años de mantener exitosamente un programa que es el único en Puerto Rico, el primero en el Caribe y solo uno de 3 programas doctorales en trabajo social en el hemisferio. Hay varios en Brasil y en Estados Unidos. Este es el único que se da en lengua en español en todo el hemisferio. Y lleva entonces en la Universidad de Puerto Rico establecido 10 años. Sí, comenzamos en el 2002 en la Escuela Graduada de Trabajo Social de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Es un programa con una especialidad además en la formulación, implantación y análisis de política social. Es nuestra esperanza que nuestros egresados y egresadas participen en la elaboración, formulación de políticas de avanzada. Políticas sociales dirigidas a mejorar la calidad de vida del país. Este programa yo creo que era tan esperado, tan deseado y tan necesario para, no solo para el país, ¿verdad?, pero dentro de eso, para la gente que quería formarse para servirle al país en términos de los problemas sociales que estábamos y seguimos confrontando. Me entusiasmé con el proyecto
porque yo creo que fue un proyecto muy bien concebido y un proyecto de avanzada, ¿no? Un proyecto de doctorado en política social con un enfoque que trasciende definitivamente el mismo trabajo social. Nosotros hicimos 3 estudios. Hicimos uno de demanda en Puerto Rico para ocultar el sentir de los trabajadores sociales en términos de su interés y su disponibilidad para poder hacer estudios doctorales. Acuérdense que esta es la primera vez que en Puerto Rico y en la región del Caribe también se ofrece un doctorado en trabajo social. Entonces, mucha de la gente que teníamos el doctorado, tuvimos que ir a estudiar a Estados Unidos. Así que hicimos una demanda a nivel de Puerto Rico, hicimos otro estudio de demanda en América Latina para ver si este programa era atractivo y llenaba la necesidad de los trabajadores sociales y trabajadoras sociales en América Latina. Y en general la respuesta fue que sí, que a ellos les interesaría que este programa se aprobara y que tendrían interés en enviar estudiantes para el mismo. Y finalmente hicimos un estudio de necesidad sobre las oportunidades de empleo. Fuimos a diversas agencias de gobierno y auscultamos la necesidad que tendrían esas agencias de reclutar y contratar trabajadores sociales y trabajadoras sociales con esta preparación académica. Y la respuesta fue muy positiva. De manera que la propuesta se fundamenta en un análisis científico, pero también cualitativo, o sea, no solamente positivista, sino también de otras áreas, ¿verdad? De la experiencia y los significados que tendría esta propuesta. DEGI nos ayudó mucho también en el sentido de que nos proveyó fondos para traer al doctor David Hill de Brandeis University. Y saben que David Hill es uno de los pioneros en lo que es análisis de política social, yo diría a nivel internacional. Y nosotros tuvimos la ventaja, ¿verdad? De tenerlo a él con nosotros, y él revisó el trabajo que nosotros habíamos hecho en equipo y nos dio sus sugerencias, sus recomendaciones, y él quedó igualmente impresionado con el trabajo que nosotros habíamos hecho aquí. Así que no solamente nos dio su insumo en ese sentido, en términos de contenido, sino en términos de motivarnos a seguir adelante con este proyecto. Lo que queríamos entonces era desarrollar un programa doctoral donde se viera todo el continuo, desde la formulación, creación de políticas, hasta cómo se implantan entonces esas políticas y servicios. Nada más que tener un programa doctoral en una colonia de Estados Unidos en el Caribe, con una visión sobre el trabajo social que contrasta con lo que ha sido la idea del trabajo social colonizado que se nos ha vendido aquí en Puerto Rico, y con los roles que hemos desarrollado del trabajo social, tiene impacto que exista un programa de trabajo social con una visión diferente, con una visión transformadora, con una visión de proponer políticas sociales desde una perspectiva liberadora. Desde que se inauguró, sí, yo recuerdo que a la actividad cuando se presentó el programa vinieron todos los medios. También por las aportaciones que han hecho sus egresados y egresadas. La historia del trabajo social es interesante de ese programa, porque sé de todos los esfuerzos que estuvieron realizando a principios de esa década, ¿verdad?, para crear ese programa. En la escuela se crea un comité, ¿verdad?, para trabajar en esa revisión que se había hecho de la propuesta original del 80. Y entonces en ese comité estaba la doctora Diana Valle Ferrer, que está aquí conmigo, estaba la doctora Blanca Hernández Sierra, la profesora Gloria Molina de Pérez y la doctora Angélica Varela Llavona. Y con ese equipo de trabajo fue que nosotros emprendimos la tarea de darle una nueva forma, una reconceptualización si quieres, y a transformar aquella otra iniciativa que las colegas habían iniciado para los años 80. Yo te puedo hablar de parte de la historia.
porque esto fue un proyecto que comenzó hace mucho tiempo atrás y fue un sueño de los profesores y profesoras que estuvieron aquí hace como 2 décadas. Cuando yo llegué a la escuela, pues estaba reiniciando, tomando de nuevo ese proyecto y se comenzó a trabajar en él, pero en ese momento había también otros proyectos corriendo de doctorales, especialmente uno que estaba impulsando el decano de aquel momento y nos pidió que nos detuviéramos en lo que se trabajaba un proyecto de doctorado en ciencias sociales. Cuando ese proyecto terminó y no logró realizarse, pues entonces nos dieron el visto bueno para seguir con nuestro proyecto. Este proyecto comenzó con la idea de levantar un doctorado en trabajo social, pero para preparar a los trabajadores sociales en el área de educación. Y luego se repensó y entonces pensamos que queríamos impactar a la comunidad y crear y desarrollar un grupo de profesionales que pudieran a través de las políticas sociales impactar las condiciones de vida y el desarrollo de este país. Así que se creó un grupo, un comité. Nos dimos a la tarea de montar la propuesta y entonces de ahí pues surgió que entonces el proyecto iba a ser un PhD para desarrollar análisis de política social. Ya la universidad estaba en un momento que quería, o sea, parte de su desarrollo era crear programas doctorales. O sea que nosotros en ese sentido se aprobó esta propuesta en un tiempo récord para esta universidad en solo 3 años, y ustedes van a ver cuando hablemos de la defensa, de todas las instancias de defensa de la propuesta, porque habían apoyo. O sea, tuvimos el apoyo del Decanato de Asuntos Graduados de Investigación, tuvimos el apoyo del presidente en ese momento, el doctor Norman Maldonado, tuvimos el apoyo de la Facultad de Ciencia Social y por supuesto de nuestra facultad. Cuando nosotros llevamos esto a la Junta de Síndicos, que fue para noviembre de 2000, el presidente y los miembros de la Junta de Síndicos, los que estaban presentes, la gente de presupuesto inclusive, de la Administración Central, ellos se quedaron sorprendidos con el trabajo que nosotros habíamos hecho. Ellos nos felicitaron, e inclusive comentaron que muy pocas propuestas como esta habían pasado por sus manos. Eso es lo importante y lo hermoso de hacer un trabajo en equipo. Que antes de nosotros ir a presentar esto a la Administración Central, después de haber pasado por todas las otras fases, ¿verdad? Que fueron el comité de currículo de nosotros, que fue en el 1998, y como dice la profesora Valle Ferrer, ahí hubo unas modificaciones que se hicieron, ¿verdad? Recibimos el insumo del comité de currículo nosotros, luego entonces lo presentamos en facultad en ese mismo año, y también fue ahí entonces aprobado. Luego pasó por el comité de currículo de la Facultad de Ciencias Sociales. Ahí tuvimos que hacer un trabajo que fue una de las instancias donde decidimos entonces incorporar, ¿verdad?, estudiantes de otras facultades y de otras disciplinas. O sea que el trabajo que hicimos también en ese comité de currículo de Ciencias Sociales y en la Facultad de Ciencias Sociales, porque esta propuesta la presentamos en la facultad, en una reunión, o sea, plenaria de la Facultad de Ciencias Sociales, donde nos hicieron muchas preguntas y verdaderamente, o sea, pudimos defenderla exitosamente. Claro. No solamente aquí en la escuela, sino defenderla exitosamente en el Comité de Currículo de Ciencias Sociales y más adelante en la asamblea, o sea, en una reunión de toda la facultad. O sea que en ese año, en el 1998, fue aprobada por el Comité de Currículo de Sociales, aprobada por la facultad en pleno, y luego por el Decanato de Estudios Graduados e Investigación en el 1999, pocos meses después. Y entonces el Senado Académico de nosotros también se le sometió, y ya para enero del 2000, y como dice la compañera, pues claro, recibimos el insumo del Senado, hicimos las modificaciones pertinentes, y para el 20 de enero del 2000 ya esto estaba aprobado a nivel del Senado Académico de Río Piedra. Y luego lo llevamos a la Junta Administrativa,
de Río Piedras en agosto del 2000. Luego fue aprobada por la Junta Universitaria, la Vicepresidencia para Asuntos Académicos e Investigación de la Administración Central de la institución el 22 de noviembre de 2000 y finalmente la Junta de Síndicos lo aprobó el 22 de febrero de 2001. Que sí, que fue un trabajo intenso y un camino arduo. Sí, arduo, de mucho cabildeo, pero también de muchos insumos enriquecedores que fuimos modificando la propuesta hasta todas las partes quedar satisfechas de que ese contenido y esa propuesta era la que anhelábamos que se aprobara y que se implantara para enfrentar, ¿verdad?, los diversos problemas en el área social en el país, particularmente en trabajo social y en política social. Yo llegué a la Escuela Graduada de Trabajo Social en el 2002 para fundar el programa doctoral, pero anterior a ese punto de la implantación concreta, habían unos antecedentes que creo que son importantes porque marcan el programa doctoral como un proceso que se llevó a cabo en la escuela por la facultad, por la administración, un proyecto que empezó a finales de los 80 y que en el 97, después de 11 años de espera y por iniciativa del director de la escuela, el doctor Víctor Iván García, se retomó la propuesta doctoral en esfuerzos renovados, así que llevaba ya un tiempo. Él nombró un comité de las profesoras en el área de administración y además contó con el insumo constante de la facultad, así que para mí es importante porque pues es producto de muchas discusiones, múltiples niveles de diálogo y de colaboraciones. El éxito de la propuesta también contó, ¿verdad?, con el apoyo del Decanato de Estudios Graduados, en la persona de la ahora rectora, entonces decana del DEGI, Ethel Ríos Orlandi, como también como el comité de la propuesta doctoral que la lideró la doctora Dagmar Guardiola, y se contó también con el asesoramiento del doctor David Gill de la Universidad de Brandeis, la Escuela de Bienestar Social Florence Heller. Así que los insumos han sido constantes. Y al punto antes de yo entrar en el panorama, ¿verdad?, ya el doctor García Toro y la doctora Norma Rodríguez Roldán, que en ese entonces era coordinadora de asuntos académicos, presentaron y defendieron la propuesta ante el Senado Académico y la Junta Universitaria, que esas instancias, ¿verdad?, también pues tuvieron sus insumos, y luego de la aprobación por estos cuerpos, la doctora Rodríguez, ya como directora de la escuela, negoció el presupuesto holgado, y eso es importante porque en estos momentos no es la condición en que está trabajando el doctorado. Y esto permitió pues tener, durante mi implantación, tener los fondos para invitar a profesores visitantes, para ayudantías de estudiantes graduados, para viajes de docentes y estudiantes a presentar en congresos y conferencias internacionales, y para montar el único programa en las Antillas doctoral y el segundo en la cuenca del Caribe. Así que fue un proceso largo y fue un doctorado soñado, ¿verdad? Y que tuvo su evolución y los cambios que se dieron en el mismo. Así que cuando yo llego al escenario en el 2002, yo llego después de haberme jubilado de la Universidad de Rutgers, que es la Universidad Estatal de New Jersey. Ya yo había estado 30 años en Rutgers, había fundado y dirigido el Departamento de Estudios Puertorriqueños a nivel subgraduado
Y también he colaborado en el desarrollo de 2 maestrías innovadoras en los campos de trabajo social y administración pública, y una especialización que diseñé en el área de administración de organizaciones sin fines de lucro. Pero al concluir mi carrera académica en New Jersey, regreso a Puerto Rico por razones personales, y tenía el interés, porque me había enterado del programa doctoral, y tenía el interés en enseñar un curso. Cuando fui invitada por el comité de personal, se me propuso coordinar el programa. Eso era lo más lejos de mis planes de retirarme en Puerto Rico. No pensaba entrar nuevamente a la academia, pero la oportunidad como coordinadora fundadora de llevar la propuesta a la acción de un grado doctoral inter y multidisciplinario de investigación con especialización en trabajo social y en el análisis y administración de política social, pues sencillamente me captivó, ¿no? Tenía un componente de justicia social e investigativa, un compromiso con las políticas sociales y las poblaciones en desventaja, de hacer las políticas sociales justas y solidarias. O sea que era en verdad una brillante concepción de dónde deberíamos estar como trabajadores sociales en esta época del siglo XXI. Así que representaba un verdadero reto para mí de contribuir a este lado del charco, ya que mi contribución mayor había sido en Nueva York y en New Jersey y en otros estados. Estuve muy activa en todas las luchas comunitarias puertorriqueñas y chicanas y afroamericanas en Estados Unidos. Así que era una oportunidad para yo regresar, para contribuir a la escuela, a la profesión y por ende al país. El programa doctoral de trabajo social lleva 10 años. Pero su gestación tiene más tiempo. A finales de los 80, la profesora, la doctora Raquel Seda y la doctora Yolanda Díaz estuvieron elaborando con la participación de algunas de nosotros y nosotras en la facultad una propuesta para hacer un doctorado. Eso tuvo el aval y la aprobación nuestra. Sin embargo, cuando se fue a someter a las autoridades, que tenía que pasar primero por el decanato de Ciencias Sociales, surgió, el decano tenía la idea de que se hiciera un doctorado en Ciencias Sociales y que una de las áreas de especialización fuera trabajo social. Nos pareció que la idea era buena, nos pensamos que de esa manera se podía agilizar, ¿verdad?, el proceso, porque eran 3 áreas, pero eso resultó lo contrario, eso nos atrasó 10 años. Así que es a finales de los 90, principio del 2000, que ya la propuesta nuestra entonces sola es la que se somete, y en el 2001, a finales de 2001 fue aprobada, y entonces pudimos formar la primera clase doctoral para el 2002. Lo interesante es que ese programa surge con una vertiente diferente a otros programas, donde los nuevos estudiantes provienen de diversas áreas de saber. Allí habían de psicología, habían de sociología, habían de programas graduados de ciencias naturales. Yo provenía del bachillerato, maestría en trabajo social. Así que en el 2002, cuando ese nuevo grupo entra, es un grupo diverso, un grupo muy interesante, y que eso se vio a través de los cursos. Cuando se ofrecían los cursos, era interesante cómo cada uno de los estudiantes interpretaban el trabajo social, el trabajo comunitario, las políticas sociales, pero desde perspectivas de la sociología, desde la perspectiva de la psicología, la perspectiva de las ciencias naturales. O sea, que yo creo que la fortaleza grande de este programa fue aquella decisión en un momento dado de saber integrar diversas disciplinas en un currículo
muy bien definido en el área de administración pública, muy bien definido en el campo de la administración. Así que fueron los mismos estudiantes los que le dieron esa orientación multidisciplinaria. Cuando surgió este programa, para mí fue bien alentador de que fuera aceptado como estudiante especial, ¿verdad? Y así fui aceptado. Y así logré ese proceso. En ese proceso logré realizar muchas cosas. Logré trabajar con la Península Cantera. Aprendí mucho en esa comunidad. Aprendí a desarrollar investigaciones desde la perspectiva comunitaria. Me enfoqué, me especialicé, yo diría, en el área comunitaria. Tan es así que eso me motivó a escribir sobre eso. Y ya tengo prácticamente 2 libros. Bueno, tengo 3 en esa área, pero por el momento ya estoy por finalizar 2 libros, que es la historia del trabajo social comunitario, y ahí incluido todos los aspectos de política social. Este programa me ayudó tanto a visualizar la visión macro, que antes aunque yo la percibía, este programa me dio los instrumentos para hacer ese tipo de análisis. Y me ha llevado también a integrar la educación con el trabajo social. Tan es así que recientemente fui seleccionado por Rutgers University para crear un programa de trabajo social comunitario, mejor dicho, trabajo comunitario y administración pública. Y yo espero que ya de aquí a un año tengamos una nueva universidad en Puerto Rico que se llame la Escuela de Administración Pública y Trabajo Comunitario por Rutgers University, con el apoyo del Centro para Puerto Rico, Fundación de Sila María Calderón. El programa doctoral yo creo que ha hecho una aportación en el sentido de profundizar también cómo la situación colonial incide sobre los roles que ha desempeñado el trabajo social hacia las poblaciones, hacia los grupos, hacia los sectores vulnerables de este país. Yo tomo con mucho cuidado, ¿verdad?, la visión esta de sectores vulnerables, porque tendemos a naturalizarlo. Pero yo pienso que el programa de trabajo social ha profundizado en mirar el área de trabajo social como una profesión descolonizadora. Y en ese sentido se ha aportado en los diferentes programas de trabajo social que se han podido beneficiar con la participación como docentes de sus egresados y egresadas. Esto es una tradición que ha tenido la escuela, ¿verdad? Que esa tradición ha pasado del programa de maestría al programa doctoral, es que las comunidades se beneficien del propio resultado de los trabajos que han hecho los estudiantes. Razón por la cual parte de los requerimientos que los estudiantes tienen, ¿verdad?, es ver en qué medida estos hallazgos del estudio se comparten con las comunidades, estos hallazgos del estudio se hacen públicos. Ya han habido, por ejemplo, varios estudiantes que han publicado sus trabajos en revistas nacionales e internacionales, varios estudiantes que ya han escrito libros sobre su tesis doctoral y otros estudios, como es el caso de José. Y la utilización de los trabajos, como lo ha hecho, por ejemplo, Doris, en el contexto del trabajo con las comunidades, y los otros compañeros que han trabajado en diferentes aspectos. O sea, que el programa ha movido a estos estudiantes a que implementen y den a conocer los hallazgos de su estudio, que era parte de lo que se trabajaba desde la escuela. Y yo creo que muchos de nuestros estudiantes han tenido la oportunidad de iniciar el desarrollo de ideas más amplias sobre cómo hacer que esa pregunta que tú me has hecho, ¿verdad? Cómo hacer que una vez tú tengas ese grado doctoral tú puedas ir un poco más allá. Muchos de los compañeros han hecho un excelente trabajo a nivel de la academia. O sea que esa visión de lo que es el trabajo social que promueve el programa doctoral está impactando todas las escuelas de trabajo social. O sea que esta ha sido la semilla, y tú podrás imaginar que esto lo que quiere decir es que todo este nuevo grupo de estudiantes que se ha formado con un doctorado en trabajo social, que va a impactar las escuelas del país, va a llevar una visión de un trabajo social transformador, preocupado con la ética y con la equidad entre las personas. Y yo creo que sí, ese es el logro mayor que nosotros hemos tenido. Este programa doctoral quiere preparar gente con mucha cabeza y mucho compromiso que se dediquen a la investigación científica sobre
necesidades, problemas, prioridades que tenga nuestro país. Y que en ese sentido podamos hacer una aportación real a todo el desarrollo social, económico, político de nuestro país. Yo creo que esa ha sido una gran aportación. Otra aportación que yo creo que ha hecho este programa doctoral es que se ha diseñado, yo espero que se esté enseñando así, para que también desarrollar una mentalidad crítica en los estudiantes. No conformarnos con lo que nos digan de allá o más allá o fulano de tal o sutana, sino partiendo de nuestra realidad puertorriqueña, desarrollar un trabajo crítico que pueda hacer unas aportaciones valiosas al desarrollo de nuestro país. Yo creo que el doctorado en investigación, con énfasis en trabajo social y en análisis de política social, le ha dado un salto tremendo, un salto cualitativo a la profesión. Porque acuérdate que a nosotros la gente nos mira, los trabajadores sociales, como los que asistencialistas. Ayudamos a la gente, le damos esta ayudita, le damos estos chavitos, le damos esto para que complete la casa, le damos esta orientación, los llevamos aquí, los llevamos allá. Pero la estructura social se quedaba intacta. Esto es un doctorado que va a la macroestructura, no a la microestructura, a los individuos, a las personas como ordinariamente lo hemos hecho. El programa ofrece a los estudiantes primero un PhD, que es una orientación en el área de investigación. Así que le desarrollamos las destrezas para hacer análisis desde el punto de vista de investigación en la política social, para que entonces puedan salir con esas destrezas e impactar no solo a nivel de investigación, sino también a nivel de gerencia y administración de la política. Por eso el título inicial del programa era Análisis de la política social y la gerencia, o la administración de la política. Así que cuando el estudiante sale de aquí con sus conocimientos, tanto en el área de investigación como en el área de administración, y con un fuerte componente teórico, puede no solo hacer análisis de política social, sino también gerenciar la política. El primer impacto, aunque parezca pequeño, es la creación propia del programa. Porque este programa doctoral de política social es el primero en el Caribe y apenas sería el segundo de toda Latinoamérica. Por lo tanto, el programa abre un espacio de estudio, de trabajo intelectual, investigativo y académico sobre las políticas sociales en Puerto Rico. Y de esa situación de crear este espacio, pues surge la probabilidad de discutir más a fondo los proyectos de política social. Eso por un lado. Otro aspecto de contribución ya es el trabajo que se hace en sí dentro del programa. Se proveen las oportunidades de investigación, de trabajos de proyectos especiales para el análisis, la creación de las políticas sociales. Hasta ahora ya han egresado y ya se han dado a la luz pública alrededor de 15 investigaciones en el área de política social que cubren política social y familia, cubre ciudadanía, derechos civiles, una diversidad de temas, salud también, discapacidad. Así que ha abierto a través de esta investigación un espacio de discusión de estudiantes, docentes y colaboradores externos en el área de política social. Y eso por un lado.
Otro aspecto de la contribución a la política social es el Instituto de Política Social. Este instituto ya es un proyecto muy importante dentro del programa donde se trabaja ya proyectos específicos, investigaciones y colaboraciones. El Instituto de Política Social, por ejemplo, es un centro donde tenemos la colaboración de representantes de líderes comunitarios, Amnistía Internacional, organizaciones sin fines de lucro, Centro para la Nueva Economía, y se ha participado a través del Instituto de Política Social en vistas públicas, en proyectos de análisis sobre criminalidad y violencia con la Comisión de Derechos Civiles, con el Colegio de Abogados, y se han desarrollado toda una serie de foros, seminarios, mesas redondas, encuentros donde se dilucidan, se crean alternativas, se discuten los resultados de trabajos que se han hecho que permiten hacer una aportación significativa al trabajo de política social. Este programa doctoral prepara a los estudiantes para que puedan conceptualizar, para que puedan elaborar modelos para la práctica profesional, para que podamos hacer investigaciones que aporten nuevos conocimientos. Valoro el programa doctoral en todas sus épocas. Pienso que en la época en la cual yo participé tuvimos una oportunidad de contar, ¿verdad?, con una mayor apertura con los profesores visitantes, profesores y profesoras visitantes de América Latina. Ese año estuvo, ¿verdad?, en ese proyecto ha estado la profesora Teresa Matús, el profesor Carlos Montaño. Pues tuvimos la oportunidad de participar en los congresos de la Asociación Latinoamericana de Escuelas de Trabajo Social, ¿verdad?, presentando ponencias. Y ahora recientemente pienso que el programa doctoral, directa e indirectamente, ha aportado a que Puerto Rico sea aceptado como parte de la Federación Internacional de Trabajo Social. Y yo pienso que en cierta medida el hecho de que haya podido darse nuevamente un espacio de concertación entre los diferentes programas de trabajo social dirigidos por egresados y egresadas, que como una sola voz fuimos a plantear a América Latina que nos apoyara a ser parte de esta Federación Internacional con voz propia. Pienso que eso indirectamente hay que, de alguna manera, ¿verdad?, mirar la aportación que ha hecho el programa de trabajo social. Pienso que en el caso de ahora, fíjate, pienso que vemos que el programa está aportando ahora mismo muchos recursos para las agencias, para el trabajo directo con grupos, para proyectos innovadores que podemos mirar, y me entusiasma mucho la calidad, ¿verdad?, de los estudiantes y las estudiantes que he conocido en el programa de trabajo social. El programa tenía una meta de crear una generación de profesionales que pudiera contribuir directamente no solo al país, sino también a la profesión. Pues lo hemos logrado y de eso nos sentimos bien orgullosos. Este programa, su fortaleza está en que pudo seleccionar estudiantes que tuvieran una diversidad disciplinaria para que cuando egresaran pudieran impactar en ¿qué? Pudieran impactar en el área de la administración pública, pudieran impactar en el área de la psicología, pudieran impactar en el área de la salud. Yo diría que el área de la salud es una de las áreas que impacta mucho este programa. O sea, hay muchas áreas que va a estar impactando este programa. Es importante que el programa doctoral de la UPR le dé seguimiento a esos egresados para ver qué impacto. Hay que hacer un estudio sobre esto, porque ya vemos sus impactos, libros, escritos, personas que están transformando políticas sociales, creando instituciones universitarias, creando programas en las comunidades, o sea, como resultado de ese proceso. O sea, aunque yo percibo que hay un impacto, eso no se ha cuantificado. Es tarea del programa dirigir en ese esfuerzo.
Yo veo una historia futura excelente, sólida y de ejemplo en el Caribe, de ejemplo en América Latina y de ejemplo en Estados Unidos de por dónde debe dirigirse el trabajo social en Puerto Rico. ¿Cómo usted visualiza esa aportación que ha hecho el programa en nuestra sociedad puertorriqueña? A dos niveles, ¿verdad? En el nivel de cuántos estudiantes hemos graduado, hemos sido muy exitosos en graduar el estudiante que entra a tomar curso. Un muy alto porcentaje logra defender su disertación y obtener el grado de doctora. En otros programas doctorales tardan 11 años, nosotros tenemos un promedio de 5 a 7 años. Otros programas doctorales tienen una tasa de deserción entre entrar ¿verdad? Y graduarse. Nosotros para el 2013 teníamos 26 estudiantes que ya han completado sus grados doctorales, devolviéndose así a la academia, a la profesión y al país, unas personas ya preparadas a nivel teórico, a nivel de sus investigaciones y propuestas, ¿verdad? Que han tenido para las áreas de educación sexual de adolescentes, protección de menores, salud mental, autogestión comunitaria. Estas son todas áreas de trabajo de las disertaciones, participación ciudadana, organizaciones sin fines de lucro, análisis y evaluación de proyectos de ley, contribuyendo además a diálogos académicos y comunitarios, que ha sido muy importante también, sobre temas como homofobia, como la adopción, la maternidad de mujeres confinadas, la salud, la situación de la pobreza, la educación, derechos de las personas sin hogar, de personas discapacitadas, todas áreas que han trabajado los y las estudiantes y que han llegado a concluir sus investigaciones en estas áreas. De esa forma, ¿verdad? Pues abundamos al conocimiento escrito, ¿verdad? Lo que queda plasmado en términos de investigaciones. Pero además se les pide a los estudiantes y muchos han ido más allá de la producción de una disertación y han llegado pues a continuar divulgando en conferencias, en seminarios, en talleres, las recomendaciones, el producto y resultados de sus investigaciones, sus particulares visiones, y en sus agencias de trabajo, en su trabajo voluntario, en juntas directivas, en obras caricativas, pues han podido también llevar, ¿verdad? su visión más ampliada a la práctica. Otro impacto ha sido que nuestros egresados y egresadas se han distinguido por la publicación de libros, también sobre los temas de sus investigaciones, y han contribuido capítulos a otros libros. No los menciono por no, ¿verdad? Es un listado bastante nutrido. Han presentado artículos en revistas académicas en el hemisferio y ofrecido conferencias en foros internacionales. O sea que el objetivo de divulgar, de compartir y de abrirse al debate se está logrando. Muchos se han vinculado de distintas maneras con colegas de otras disciplinas, unidades, que también es parte de esa visión inter y multidisciplinaria que tenemos, ¿verdad? De que la profesión de trabajo social se tiene que nutrir de los conocimientos de colegas en las ciencias sociales, las naturales, las humanidades, las artes. Y han trabajado, ¿verdad? En varios esfuerzos con otros colegas, representados por ejemplo en el Instituto de Política Social, donde el colectivo del instituto tiene en su composición estudiantes doctorales graduados, pero tiene personas de la comunidad no universitaria, tiene colegas de la facultad, y que en la misma facultad pues tenemos colegas de distintas disciplinas también, como son los doctores Nelson Vargas y Jorge Benítez.
Tenemos dos graduandas con estudios postdoctorales, que eso también es un logro muy importante en el mundo de los doctorados. Marinita Rivera, que ha completado en la Universidad de Michigan su postdoc, y en la Universidad Federal de Río de Janeiro en Brasil, que lo terminó Doris Pizarro. Así que eso, para seguir en la academia, es un credencial importante. Otro impacto, ¿verdad? Es el mismo Instituto de Política Social, que ha demostrado una impresionante convocatoria, poder de convocatoria, y ha abierto noveles espacios de reflexión y de debate, de presentación de los resultados de disertaciones, y ha adelantado alianzas con organizaciones comunitarias como el Caño, como el OISA, varios con sindicatos, y que transversan las esferas universitarias, estableciendo otro modelo de hacer política pública, ¿verdad? Que es en alianza con sectores del país, además de la comunitaria, además de las gubernamentales y las académicas. Y en estos espacios se han divulgado los resultados de las investigaciones doctorales, pero también se ha trabajado proyectos de ley para, por ejemplo, en el área de salud, apoyando la salud universal, área de pobreza, en área de reforma universitaria. Y esos son logros más allá ¿verdad? Del área propiamente identificada como académica, pero que nosotros la consideramos como parte de la responsabilidad de la academia, particularmente la Universidad del Estado, a proveer servicios a la ciudadanía y de participar de las soluciones a los problemas del país. En la profesión se han destacado varios egresados y egresadas. En la Junta de Directores del Colegio de Profesionales de Trabajo Social, en la Junta Examinadora de Trabajo Social de Puerto Rico, presidiendo y proveyendo liderazgo en la Asociación Nacional de Escuelas de Trabajo Social, y en la dirección o en docencia de programas subgraduados y graduados de trabajo social. Nuestras egresadas están en la Universidad del Sagrado Corazón dirigiendo, la Universidad del Este, la Universidad del Turabo, en la Interamericana en Arecibo y Metropolitana, y en el recinto de Mayagüez como docente. La Escuela Graduada de Trabajo Social misma, tenemos 2 egresadas del programa y otra doctoranda dirigiendo el Departamento de Ciencias Sociales en Ciencias Médicas. Yo creo que esos son también todas las formas de aportar al país, de regresar lo aprendido, ¿verdad? Y el compromiso particular que se tiene en este programa. Varios de nuestros graduandos se encuentran en posiciones ejecutivas y altos niveles de administración en agencias gubernamentales, como es el Departamento de la Familia, Comunidades Especiales y la Procuraduría de la Mujer. Otros están coordinando esfuerzos de base comunitaria y organizaciones sin fines de lucro. Todas y todas están participando activamente en la vida del país, y qué más puede uno esperar, ¿verdad? de un programa doctoral. A mí me parece que la medida en que el programa primero reciba los apoyos que necesita de la administración universitaria y que utilice como agenda de trabajo la agenda de los problemas sociales de este país, tiene mucho que aportar. En la medida en que se desvíe de esa agenda, pues se convertirá en otro programa doctoral más donde la universidad prepara personas que después no son pertinentes a la sociedad. Pero insisto, en la medida en que utilice la agenda social del país como su agenda curricular y académica, me parece que tiene mucho que aportar. Especialmente porque está haciendo mucho énfasis en darle capacidades analíticas y críticas a unos estudiantes que tienen realmente, yo creo, las herramientas para ayudar a transformar este país en la dirección correcta. Y si vamos a hablar de esa agenda, ¿cuál sería esa agenda? Pues a mí me parece que es la agenda socioeconómica, es la lucha contra la pobreza, es la lucha contra la exclusión o la lucha por la inclusión, es la lucha por
apoderar a nuestra sociedad para que sean ciudadanos reales o mejores ciudadanos, más participativos, más activos y con más voces en el proceso de día a día de la toma de decisiones en la política pública. Y es la agenda de hacer sentir a la gente de este país que ellos son capaces de tomar control de su propio destino. Si esa es nuestra agenda, si esa es la agenda académica, es igual que la agenda social, me parece nuevamente que tenemos mucho que ver, vamos a tener mucho que ver con el futuro del país. Así que las proyecciones es que el programa siga creciendo, que se fortalezca y que a través del programa se siga contribuyendo a este país. Desde que estaba en escuela superior, yo siempre decía que quería ser o maestra o trabajadora social. Tuve la oportunidad ya pasar a la maestría y ya cuando llega el momento de poder seleccionar un área doctoral donde estudiar, pues entonces vi al programa doctoral de trabajo social como una opción viable de rescatar, ¿verdad?, lo que siempre había sido mi interés de estudio. Ha sido todo un reto a nivel de lo que había sido mi carrera profesional, ¿verdad?, como una investigadora institucional, porque me abrió las puertas a todo lo que es el campo de investigación cualitativa. Tanto así que he decidido pues hacer mi investigación doctoral en el área cualitativa. Es esencialmente cualitativa mi disertación, o por lo menos la propuesta de disertación, que es la etapa en la que estoy en este momento. Y en el campo personal, yo diría que ese ha sido el más importante. Me ha dado la oportunidad de ver el mundo de una forma totalmente distinta a lo que yo había conocido en el campo de administración de empresas y como licenciada en planificación. Veo el trabajo social y lo que han sido nuestros profesores y los estudiantes del área de la disciplina de trabajo social, una herramienta o una oportunidad grande de yo ver el mundo de otra manera, particularmente porque en los últimos 2 años he atravesado situaciones familiares bien serias a nivel de experiencia de cáncer en mi familia, a nivel de disfunciones renal dentro de mi familia, a nivel de personas que han estado cara a cara con la violencia doméstica, y yo estoy segura que 4 años atrás yo no hubiese podido manejar nada de eso. Así que el programa doctoral pues me ha compensado a nivel personal y con unas herramientas para lidiar con la vida que de verdad que no tienen precio. Tengo que decir de que yo siempre había vivido mi vida pensando que mi peso era una deficiencia, era algo que me limitaba y que habían temas o cosas de las que yo no podía hablar. Así que en la escuela nos enseñan, ¿verdad?, que eso es un otro, que uno a veces se enfrenta, ¿verdad?, con esas diferenciaciones, esas diversidades, el estigma asociado con muchas cosas. Y justamente eso es lo que me lleva a que, a pesar de haber entrado a la escuela visualizando que iba a estudiar o que mi disertación sería en un tema urbano o tal vez en un tema institucional, algo relacionado con el recinto de Río Piedras, cuando me dijeron que el tema tenía que ser algo que me apasionara, que representara algo muy importante para mí, un tema que yo le podía dedicar muchas horas sin cansarme y aburrirme, pues dije qué mejor cosa que tratar de seleccionar un tema relacionado con lo que ha sido mi propia historia de vida. Y es justamente por eso por lo que seleccioné el tema de la obesidad infantil como el foco central de mi investigación. Y particularmente en el contexto escolar. Como bien sabe, mi área de especialidad en la escuela, ¿verdad?, doctoral, está enfocada en el análisis de políticas públicas o sociales. Así que yo he seleccionado la política local de bienestar, que es una política educativa que está centrada, entre otras cosas, ¿verdad?, a ofrecer educación nutricional, prevención de la obesidad en los niños y niñas de nuestro país y de Estados Unidos, todas aquellas que reciben fondos federales para comedores escolares y ese tipo de instancias, ¿verdad?, en las escuelas. Así que yo he seleccionado esa política particular para mirar y focalizarme en la obesidad infantil
en niñas y niños de nuestras escuelas en Puerto Rico. Y la particularidad que va a tener mi disertación es que quiere recuperar, incorporar las voces de niños y niñas. Así que no va a ser una investigación como las tradicionalmente realizadas que están en nuestro país, ¿verdad? Que están centradas en una visión médica, epidemiológica o desde las voces de las personas adultas. Así que vamos a contar, porque en este momento está en una etapa de propuesta, ¿verdad?, con las voces de las niñas y niños de nuestro país. Mi bachillerato es en el área de trabajo social, mi maestría es en el área de trabajo social comunitario, y cuando hablaron de lo que iba a ser el doctorado y hablaron de la parte de la política pública y de la parte de lo que sería el implantar la política pública, eso a mí me llamó la atención. Profesionalmente me fortaleció y permitió que en verdad en las áreas de trabajo de nosotros tuviéramos un mayor impacto. Desde el punto de vista personal, para mí fue una experiencia como un roller coaster, ¿verdad? Por todas las cosas que me sucedieron a la misma vez. Yo, por ejemplo, pasé, ¿verdad?, por varios muertos en mi familia, desde mi padre, un nieto, mi hermano, y ese espacio dentro del doctorado fue como ese haven para mí, porque el que si yo estuviera estudiando y estuviera a la misma vez haciendo todo lo que estaba para poder lograrlo, las entrevistas, todas las lecturas que había que hacer. Mis trabajos no son de 40 horas, son de 50 y 60 horas a la semana. O sea que yo tengo un trabajo de mucho tiempo y que uno tiene que invertir, y que entonces el tiempo que yo tuviese para estudiar es mínimo, entonces tenía que aprovechar ese tiempo. Y asimismo el tiempo pequeño que tengo para mi familia tenía que ser en la mejor calidad posible. Y por lo tanto yo creo que se convirtió en ese haven, donde de esas tres partes, esos tres momentos difíciles en mi vida, lo pude pasar de la manera que lo pasé, que fue, algo natural de la vida. Vamos para adelante. El doctorado, a través de diferentes personas, proveyó, por lo menos a mí, personalmente y profesionalmente, me dio a mí unas alegrías muy grandes en mi vida. Mi tema lo tuve que defender bastante fuerte. En el momento que yo escojo el tema, Comunidad Especial estaba en su luna de miel, no es una política pública que había provocado muchas cosas porque estaba empezando. Pero a medida que fueron pasando el tiempo, la misma como fue tomando pertenencia y dentro de la política social fue muy controversial, criticada, un montón de cosas estaban pasando. Así que el momento de hacer la disertación, la tesis doctoral como tal, fue sumamente interesante, porque escojo un tema que yo entendía que desde el punto de vista de lo que es política social, pero que a la misma vez dentro del desarrollo comunitario no se toca mucho, y es la participación del liderato comunitario dentro del proceso de toma de decisiones, pero no tanto en su comunidad, no tanto entre una comunidad y otra, sino a nivel macro, a nivel donde se toman las decisiones de política pública como el gobierno, y de la participación de ellos, de verdad, dentro de ese proceso. Fue una experiencia maravillosa, de un liderato en un momento dado, estuvo de la mano del gobierno, de pasar de la mano del gobierno a entender que tenía que separarse y de que ellos tenían el conocimiento y que podían participar de ese proceso de toma de decisiones y de que podían lograr los cambios que necesitaban, hasta llegar en el momento, ¿verdad?, que donde terminó la tesis como tal, donde había unos ataques brutales dentro del gobierno hacia las comunidades y hacia la política pública de la ley número 1, y especialmente el liderato. Y cómo ver el liderato que pudo pararse por sí mismo a defender la ley 1, a defender sus espacios, y de que pudieran, ¿verdad?, sobrevivir, y que todavía están sobreviviendo, todavía, ¿verdad?, bien, con cantazos por donde quiera, como el boxeador que le dan por donde quiera, pero como quiera sigue peleando. Así está el liderato en este momento, pero están ahí. Esto no es un producto terminado. Tendrá sus defectos, hay que seguirlo trabajando, hay que seguirlo desarrollando.
no lo visualizamos como un producto final. Los estudiantes son los que mejores aportaciones pueden hacer para el desarrollo de este doctorado. Y con lo que hemos logrado, yo me siento satisfecha, me siento muy orgullosa de mi clase profesional, de los estudiantes que están en el programa doctoral, los que han terminado, porque veo que creen en este programa y tienen un compromiso con lo que plantea este salto cualitativo que hemos dado en nuestra profesión con este doctorado.